Recuerda que Dios bendiga a todas las familias y damos gracias a Dios por tener el honor y el privilegio de llegar a vuestros hogares a través de esta red y poder continuar así la enseñanza del discipulado. Una serie que estamos llevando a través del libro del discipulado que tiene como subtítulo Nacidos para ser diferente. Si tú quieres obtener estos ejemplares, están disponibles en Amazon. El autor es el pastor Manuel Lauriño. También están a disposición el libro del cursillo de matrimonios y el secreto de la luz. Es muy interesante que nosotros leamos, escudriñemos la palabra para así poder edificarnos en nuestro Dios. Sabemos que todo este libro está respaldado con los asideros bíblicos. Y hoy continuamos, como dije anteriormente, con el discipulado, tema número 20, que tiene como título La Iglesia. Y muchos de nosotros cometemos el error de pensar que iglesia es un edificio. Iglesia no es un edificio. Iglesia es las personas que han recibido a Jesús como Señor y su Salvador y viven una vida nueva, se constituyen iglesia, pertenecen al cuerpo de Cristo. Y entonces, aunque la Biblia comúnmente dice que la iglesia la compara como un edificio, pero eso nosotros lo vamos a entender en el desarrollo que vamos a llevar el tema de la iglesia. Ahora, la iglesia está compuesta de miembros, de personas, de humanos que han creído a la palabra de nuestro Dios y que es necesario que la practiquemos para que seamos testimonios a los demás. Ahora, el concepto o definición o significado de iglesia viene de la palabra griega, eclesia, la cual a su vez se compone de dos palabras. Eclesia se compone de dos palabras, eka, que viene a decir que significa fuera, ex significa fuera, y kleis, cuyo significado es llamado. Nosotros podemos ver que los griegos eran muy poetas, de los cuales ellos llamaron eclesia. Pero si nosotros unimos estas dos palabras, significa los llamados hacia afuera. Eclesia en griego significa los llamados hacia afuera. Cada vez que los griegos tenían una reunión pública, se hacía un llamamiento. Cada vez que los griegos, los poetas, tenían una reunión pública, se hacía un llamamiento. La gente salía afuera y se formaba una asamblea, una reunión, una congregación, un agrupamiento de personas. Y a esta asamblea era la que se llamaba iglesia. Iglesia. Si nosotros lo llevamos al campo espiritual, al nivel espiritual, nos damos cuenta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, supo muy bien escoger la palabra para definir iglesia. A su pueblo, a sus hijos, a los redimidos con la sangre del Cordero, les dio el título de iglesia. Así que nosotros somos la iglesia que componemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos nosotros que somos como iglesia, como personas compradas a precio de sangre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Un movimiento para la expansión de la palabra de nuestro Dios. Y es muy necesario, es indispensable que como iglesia seamos de buen testimonio. Eso es lo más importante. La teoría, pero llevarlo todo también a la práctica. La iglesia profetizada. Nosotros podemos ver en el libro de Mateo, del capítulo 16, del verso 16 al verso 18, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro responde estas palabras a nuestro Señor Jesucristo?
Porque Jesucristo, él caminaba con sus discípulos, él andaba con la gente que él instruía, que él formaba, que él capacitaba. Y entonces toda la gente a Jesucristo decía que él era el Juan el Bautista, era Elías o era otros profetas. Bueno, a Jesús lo comparaban con muchos profetas, pero hubo uno llamado Simón Pedro, todo imperactivo, un hombre de vigor que dice, tú eres el Cristo. Cristo en hebreo, que es el ungido, pero no solamente le da el título de Cristo, no solamente lo califica como Cristo, sino le dice el Hijo del Dios viviente. No le dije el Hijo de un Dios muerto, porque los dioses muertos eran los ídolos. El Hijo de un Dios vivo que habita en las alturas. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué tremenda revelación recibió Simón Pedro, porque todos lo comparaban con Elías, con Juan el Bautista o con otros profetas. Pero Jesús dijo, mira, lo que tú has recibido, Pedro, no ha sido inspiración de tu corazón, sino ha venido una revelación de parte de mi Padre. Qué bueno es cuando la iglesia, las personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, vivan en la revelación de la palabra. ¿Y quién es la que nos revela la palabra? El poder del Espíritu Santo. Dice, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús profetiza aquí cuándo va a nacer la iglesia, cuándo se va a levantar el pueblo que proclame el evangelio, que proclame las buenas nuevas, que predique la palabra de salvación, que sea un atalaya, que sea un embajador de la palabra de Dios. En el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra o roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hacemos una pequeña ilustración que no está escrito en la Biblia. No quiero desviar a la audiencia, pero vamos a hacer una pequeña ilustración que la pude aprender del libro del discipulado. Y cuando estaba estudiando el libro del discipulado, dije, qué tremendo Dios dándole al pastor tanto tiempo, tantos años para poder escribir el libro del discipulado y así poder formar a muchos discípulos para el servicio de la obra. Y toda la gloria es de nuestro Dios. Y hacemos la ilustración. Yo en ese momento, nuestro Señor Jesucristo le dice, Pedro, sobre esta roca, le dice Pedro, y nuestro Señor Jesucristo, él mismo se dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la roca no era Pedro, la roca era nuestro Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles eran las puertas del Hades? Donde la gente moría, iba a ese lugar, iba a ser juzgada. Pero Jesús levanta una iglesia, a un grupo de personas que le han creído y fielmente le siguen y le sirven. ¿Para qué? Para poder vencer aquellas puertas del Hades que se está llevando a miles de almas al infierno por falta del conocimiento de la palabra. Hay muchas personas que dicen, yo en esta tierra, aquí yo dejo todos mis días y no pasa nada. Mentira, porque la palabra de Dios nos enseña que hay una vida eterna, hay una vida donde no habrá lloro, ni llanto, ni crujir de diente. Eso es lo que Jesús ha levantado una iglesia, ha levantado un grupo de personas para que no vayan a ese lugar, a un lugar
de tormento, un lugar de juicio. Y nosotros podemos ver Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Volvemos a ver la palabra piedra. Jesús dice, por lo cual la escritura. ¿Quién lo dice? La escritura, la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es la palabra de nuestro Dios a nuestra vida? En la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvarnos de un juicio venidero. Ahora dice, pongo en Sión la piedra angular. ¿De quién estaba hablando? Jesús es la piedra angular. El significado y el concepto de piedra es base, es fundamento y es cimiento. Jesús es la piedra angular. En la antigüedad, para construir ponían bases de piedra, pero había una piedra angular que era la que sostenía toda esa base. Y esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, que Él va a sostener a su iglesia, a sus miembros, a sus redimidos, a sus escogidos. Dice, y el que creyera en él no será avergonzado. Hay una promesa que si nosotros creemos en esa piedra angular, en nuestro Señor Jesucristo, no quedaremos avergonzados. Ahora, aflicciones, tribulaciones, tempestades, lluvias, van a venir procesos a nuestra vida, sí van a venir. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, y habla también de piedras, podemos ver cuando Jacob estaba en una dificultad, estaba huyendo porque había hecho una trampa, había engañado, había mentido, pero este hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza y toma una piedra, y cuando ya amanece, cuando ya es de mañana, coge esa piedra y la usa por señal, la unge con aceite y queda señal que Dios le habló en ese lugar. La piedra de que estaba hablando en el Antiguo Testamento, ¿qué piedra es? Es nuestro Señor Jesucristo. Es algo simbólico, es algo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, porque Jesús levanta una iglesia, un pueblo en el Nuevo Testamento. Pero ya se estaban anticipando en el Antiguo Testamento. Si nosotros podemos ver cuando Salomón edifica casa a nuestro Dios, en los cimientos, en las bases, en el fundamento, colocan piedras valiosas, piedras costosas, piedras que eran cortadas de 8 codos o de 10 codos, piedras cortadas por canteros. Habla de piedras que se edifica la casa de Dios. Pero esa piedra en el ángulo, ¿quién era? ¿Quién representaba? Nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver al rey David, cuando no era aún rey, pero tenía que pelear con Goliat. ¿Y qué usó? ¿Qué puso en su saco pastoril? Que puso 5 piedras. ¿Y cómo derribó al gigante? Con las armas de los filisteos, con las armas del rey Saúl. No, él usó una piedra y derribó al gigante. Esa piedra, ¿qué simboliza? Lo que iba a hablar en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo, sobre esta piedra. ¿Quién estaba hablando? Sobre él edificaré mi iglesia. Pero tendré que usarte a ti, Pedro. Te necesitaré a ti para que seas un atalaya, para que seas un embajador de mi palabra. Y en su primer discurso, que Pedro ganó 3,000 almas. Imagínense Pedro en ese primer discurso ganando 3,000 almas y bautizando 3,000 almas en el agua. ¡Qué tremendo trabajo! O sea, que trabajar en la viña del Señor no es quedarse avergonzado, pero hay que trabajar. Verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay personas que van a creer,
a este mensaje que se está transmitiendo a través de esta red. Hay personas que no van a creer. Las personas que no van a creer se les da título que desecharon la piedra. Desecharon. ¿A qué piedra estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. La piedra es nuestro Señor Jesucristo. La desecharon, pero ha venido a ser cabeza del ángulo. Recordemos cuando Dios, el eterno Rey, levanta a Josué como un libertador, como un conquistador, pero tenían que pasar el Jordán y Dios le da orden. Dios le transmite para que cada tribu llevase una piedra y pusiese por señal en el Jordán, donde tenían que pasar con el arca del pacto. En el Antiguo Testamento se habla de una piedra que era por señal, y le dice Josué que esto que quede en memoria que yo estuve con ustedes. Y esa piedra que se hablaba del Antiguo Testamento, esa roca, ese fundamento, esa base, ese cimiento, es de la que está hablando en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Tantas evidencias que hay en el Antiguo Testamento, tantas simbologías que Dios, el eterno Rey, trajo a esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay personas que ya han sido destinadas, y decimos, Dios mío, pero ¿qué pasó? No se les predicó, no se les discipuló, no se les enseñó, pero aquí la Biblia dice que hay muchas personas que en esta piedra, ¿quién es la piedra? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor. Hallarán tropiezo. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque los desobedientes tienen su Biblia que dice voluntad humana. Quitan la Biblia de la voluntad de Dios y ponen su propia voluntad. Esto lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. Por eso la palabra de Dios dice, no es que falle el predicador, el pastor, no. Son personas que ya su conciencia se les cauteriza y ya no quieren obedecer a la palabra y encuentran en Jesús, encuentran en la palabra, encuentran en la piedra tropiezo. ¿Por qué? Porque su pecado los hace tropezar con la palabra de nuestro Dios y se les da el título de desobedientes, pero ellos ya han sido destinados como ¿quién? Acordémonos de Judas, que caminando con el maestro, caminando como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en la palabra halló tropiezo porque le ganó la codicia. Mateo capítulo 16, verso 19. Y continúa Jesús dialogando con Pedro, del cual significa piedra, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le entrega una autoridad espiritual a Pedro y a todos los que creen en la piedra angular, a todos los que creen en Jesucristo, a todos los que creen en el Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra también será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra también será desatado en el cielo. Vemos el orden. Cuando vamos a atar, primero vamos a atar en la tierra, y cuando atamos en la tierra también se ata en los cielos. Se desata en la tierra y se desata en los cielos. Hay personas que dicen, no, pero ese era los tiempos de la antigüedad. Dios, el eterno Rey, hablando en el Nuevo Testamento, yo levanto a mi iglesia para darle autoridad, para que ate todas las fuerzas del ocultismo, para que ate todo espíritu de brujería, para que ate todo espíritu de desobediencia, de rebelión, cual sea el espíritu maligno, y también
allá en los cielos se trabaja en equipo, porque Dios nos ha llamado, pero tenemos el respaldo ¿de dónde? De los cielos, allá estamos nosotros respaldados. Cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo se cumple esta profecía que Dios le da a Pedro? Hechos capítulo 2, versículo 1 al verso 2. Cuando llegó el día de Pentecostés sentaban todos unánimes juntos. Nosotros vemos que la iglesia cómo tiene que estar unida y cómo tiene que estar juntos. Yo no tengo nada en contra de las redes, en contra de los predicadores que predican a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, porque yo también lo hago. No tengo nada en contra, pero la Biblia me enseña que todos estaban unánimes y juntos. La iglesia que tiene que reunirse, la iglesia que tiene que congregar, la iglesia que tiene que tener su pastor y su pastora. Eso tiene que ser, porque hoy en los últimos días que Dios nos libre y que Dios libre mi alma y la de mi generación de hacer mi propia voluntad. Nosotros como seres humanos, como occidentales, nos gusta lo más fácil, pero Dios demanda a que su iglesia esté unida y juntas. Cuando habla de unida, habían aquí 120 personas, entre ellos hombres y mujeres. Y en el verso 2, y de repente vino del cielo. En esa reunión descendió del cielo un estruendo como viento recio y todos fueron llenos e investidos del poder del Espíritu Santo. Yo no quiero decir que si tú no quiero, a ver, ¿cómo te lo explico? Vayas a decir, solamente en la iglesia se mueve el poder de Dios. Si lo buscas en tu hogar también recibes el poder de Dios, en donde estés, porque Dios es omnipresente. Pero Dios no es ningún Dios caprichoso. Dios es un Dios sabio, un Dios entendido, así como a nosotros nos capacita desde pequeño, yendo al kinder, yendo a la primaria, a la secundaria, al instituto o a la universidad. Igual Dios nos va a enseñar, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a formar, y es necesario que nosotros acudamos a un lugar donde tengamos una persona a quien nosotros podamos recibir, y a la vez también nos enseña a sujetarnos. O sea, Dios todo lo tiene preparado para el bien de nosotros, todo. Los símbolos de la iglesia. Nosotros todo lo estamos sustrayendo de este libro impresionante y vemos los símbolos de la iglesia. El libro de Primera de Corintios del capítulo 12, del verso 12, la palabra nos enseña, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dios compara a nuestro Señor Jesucristo como un cuerpo, y a la iglesia, a la que ha sido redimida con la sangre del Cordero, como miembros del cuerpo de Cristo. Lo vamos a entender con un gráfico. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Dios nos da un ejemplo. El Señor a través de su palabra nos da un ejemplo de cómo es Cristo. Cristo es como el matrimonio, como los casados. Maridos, amen a vuestras mujeres, amen a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? Así cuando un esposo o una esposa se aman. Y en ese amor y en esa unión, ¿qué van a hacer? Van a multiplicarse. Y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué?
¿Para qué Cristo se entregó por nosotros? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Por qué hizo tanto? ¿Por qué el mismo Dios descendió a la tierra y habitó entre los hombres? ¿Por qué? Para santificarnos, porque las puertas del Hades estaba llevando a la gente a juicio, pero Jesús vino a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte, ese es a Satanás. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos purifica por su palabra, nos santifica por el poder de su Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de todas las cosas que estamos equivocados. Sometámonos y humillémonos bajo las manos del eterno Dios y Él nos guiará. Y vemos el verso 27, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué orgulloso se siente un esposo de una mujer, de su esposa. Dice, esta es la amada, esta es la que yo soñé desde niño, esta es la mujer, así como habla el proverbista Salomón en el libro de Proverbios 31, si no me equivoco, 30-31, cuando describe a una mujer virtuosa y el hombre se siente honrado con esa mujer virtuosa que sobrepasa las piedras preciosas. Una mujer que es como nave de mercader, que nunca su lámpara se apaga. Así Jesús quiere sentirse contento con nosotros, que somos la iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así quiere sentirse contento. Ese es mi hijo, aquella es mi pueblo. Yo la compré como pueblo. No solamente nos quedemos en la salvación, sino también tenemos que ser partícipes del cuerpo de Cristo. También seamos partícipes de ser el pueblo santo, porque dice, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Que nos santifiquemos cada día más con el poder de su Espíritu Santo y que cada día más nos purifiquemos con el lavamiento de su palabra. Eso es. Y muchos de los que no les gusta escuchar palabra de Dios, no quiero escuchar la palabra de Dios porque me fastidia. Déjame decirte una noticia, que si no te gusta la palabra de Dios no vas a poder ser transformado, ni cambiado. Es la palabra de Dios la que va a transformar y cambiar nuestras decisiones, nuestra mentalidad. Ahora, he podido hacer este gráfico, estamos hablando de un cuerpo. Esto es una ilustración, no es que sea nuestro Señor Jesucristo, es una ilustración. Esta es una ilustración del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del cuerpo está su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia, que no está hecha de varilla, ni de cemento, ni de ladrillo, sino de humanos. Nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Los que están fuera del cuerpo de Cristo son los que no quieren escuchar la palabra, son los que desecharon la piedra. Los edificadores desecharon la piedra del ángulo, desecharon a Cristo. Entonces, todos estos aquí tienen una función. ¿Dios nos ha llamado a todos para ser ojo? No. ¿Dios nos ha llamado a ser todos oídos? No. A cada uno Dios nos va a dar una participación. A cada uno Dios nos va a capacitar, nos va a habilitar con talentos y dones para ser de edificación a otras personas. Hay un grupo que Dios los va a llamar como ministros, otros como músicos, otros como colaboradores, otros como coordinadores, otros como maestras de escuela bíblica, etcétera. Así que si tú estás triste y dices, no tengo trabajo para servirle al Señor, hoy Dios te dice, y mira con sus manos abiertas, tengo mucho trabajo para ti. Si no estás trabajando en algo,
Pues coge un poco de volantes, sale a repartir a las calles y ahí predicas la palabra de Dios. O haz lo que tú quieres predicarle a los niños, cómprate unos títeres y empieza a predicarle a los niños, y así estamos trabajando para la viña del Señor. No solamente el trabajo es para el pastor y la pastora, no solamente es para ellos, porque hay muchas personas que no trabajan y en sí están, que hablan mal del pastor y de la pastora, no hacen nada y están en las críticas, en los malos comentarios, que eso no le agrada al Señor. Somos del cuerpo de Cristo. Si un miembro se enferma, todos los miembros se adolecen. Si un miembro está contento, todos los miembros se regocijan. Así es. Entonces, este es un gráfico. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Para que el cuerpo se mueva, tiene que ser dirigido por la cabeza. Para que nosotros nos movamos, tenemos que ser dirigidos por nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de vida eterna. Ahora, ¿por qué necesitamos la iglesia? ¡Ay, Dios mío! Hoy en estos tiempos la gente dice, yo no necesito congregar. Yo no necesito porque me voy a infectar de la pandemia. Yo no necesito congregar porque me voy a morir. Y hace muchos años yo escuchaba que la gente gritaba, para mí el morir es ganancia. Pero el Señor dice, hoy los pongo en la práctica. De la teoría pasan a la práctica. Hay mucha gente que danzaba y remolineaba y hablaba en lenguas. Ay, que eso es bueno, es el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor desde el cielo nos observaba. Ahora te voy a pasar el examen, a ver si lo vas a poder, lo vas a poder vencer. ¿Por qué necesitamos ir a la iglesia? ¿Por qué necesitas ir a la secundaria? ¿Por qué necesitas ir a la universidad? Para ser capacitados y formados. Necesitamos ir a la iglesia porque allí se predica la palabra a otros. Se les va a formar y se les va a capacitar en los caminos del Señor. Necesitamos ir a la iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? De ir a predicar esta palabra a toda criatura. Somos tratados en nuestro carácter, sí. Es necesario. Hay momentos que uno dice, yo me quedo en mi casa porque no quiero ganarme problemas. Yo me quedo en mi casa y yo no me meto con nadie y no. Pero el Señor dice, necesito que te agrupes, necesito que te reúnas, necesito que te congregues, porque ahí quiero trabajar con tu carácter. Allí nosotros mismos nos vamos a dar cuenta en qué estamos fallando, porque a veces pensamos estar bien, pero cuando hay un roce entre hermanos, hay un roce entre los mismos miembros, tú dices, ay Dios mío, todavía esta área la tengo inmadura. Entonces, Dios nos permite que nos reunamos como iglesia, nos agrupamos para llegar a una madurez. Ahora, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe al Dios vivo. Es muy, bueno, yo lo puedo decir personalmente. Un matrimonio que está de lejos y todos los días te comunicas por WhatsApp, por Facebook, todos los días te estás comunicando, es muy diferente a que sea personalizado. Un matrimonio tiene que estar junto, te levantas de dormir y le ves la cara a tu esposa, a tu esposo, o a tu marido, a tu mujer, como se dice acá, y te contentas. Pero te levantas de la cama solo y no lo ves a tu marido, no ves a tu mujer, no ves a tu esposa, se siente una frialdad. Igual es Cristo. Dice, yo quiero que vayan a mi iglesia, que se agrupen, que se conozcan los unos a los otros, que se amen los unos a los otros, que se soporten los unos a los otros, que se perdonen los unos a los otros y que se apoyen los unos a los otros. ¿Sabes qué te digo? Allí, agrupándonos, congregándonos, también Dios nos va a enseñar a perdonar. Nos va a enseñar porque a veces no te gusta cómo se ríe el hermano, cómo sonríe la hermana, no te gusta el bigote del hermano, el peinado de la hermana.
allí Dios nos va a empezar a moldear, cual alfarero trabaja con su vasija. En la iglesia nos ayudamos, nos apoyamos, como lo dije, los unos a los otros. En la iglesia donde vamos a recibir fuerzas en el cristianismo. Cuando nosotros estamos débiles, porque todos vamos a ser probados, todos vamos a ser atribulados, todos vamos a pasar desiertos, todos vamos a tener tormentas, y llega el momento que tú necesitas, estás débil en la fe, porque así como se enferma nuestro cuerpo, también la fe se puede enfermar. Sí, también. ¿Cómo se enferma la fe? Debilitándonos. Cuando viene el problema tan grande, tan angustioso, Dios mío, ayúdame, y tú vas y te postras ante el altar y lloras delante de tu Dios y recibes fuerza de Dios. Es bonito cuando se hacen los ayunos congregacionales, cuando se hacen las reuniones congregacionales. Hay una fuerza ahí en la oración y te reúnes. A veces tú aprendes de otro hermano, de otra hermana y viceversa. Dice, ahora, nosotros como miembros no somos perfectos, no hay iglesia perfecta. Cuando digo no hay iglesia perfecta, no hay persona perfecta, porque iglesia es la persona, no hay persona. Hay personas que dicen, ay, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Esa es su palabra. Me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Mira, donde tú vayas, si encuentras una iglesia perfecta, tú la vas a poner imperfecta porque vas con desamor, criticando y murmurando, y vas a sembrar cizaña a otra iglesia. Así es, así. No hay iglesia perfecta, no hay hombre perfecto, no hay persona perfecta, no lo hay. Todos nosotros tenemos defectos. La iglesia universal es un concepto muy amplio de la iglesia universal que apunta hacia la iglesia que va a estar en el cielo con el Señor. Está compuesta por todas las personas que han recibido a Cristo como su Salvador, desde los convertidos en Pentecostés hasta el último cristiano. Esa es la iglesia universal. Está compuesta por todos, por todo el mundo, todos los 5 continentes, todos los que han recibido a Cristo. Esa es la iglesia universal, desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que como iglesia, así que como pueblo, no te enojes y no te insultes los unos a los otros. Me impactó, estuvimos el domingo escuchando la palabra en la casa de oración. Estaba predicando el pastor Manuel, el que ha escrito este libro. Yo te animo, cómpralo, es muy interesante. Y hubo una palabra tan preciosa que dice que hay personas que dicen, yo me voy de la iglesia, yo me voy porque, como lo dije anteriormente, no hay aquí amor, me voy por X motivo, por X razón. Pero él dijo, es el accionar del corazón. Y él dijo, me duele que las personas se vayan, me duele que se retiren de la congregación, pero yo no voy a decir que les caiga un rayo, que les caiga fuego del cielo, no. Yo lo bendigo, dijo el pastor, los oro y los siembro en otra viña, los siembro con otro pastor. Duele, sí duele. Pero ¿qué vamos a hacer? Dice, no los voy a retener, no les voy a echar palabras de maldición, los bendigo y vayan y siembren otra viña. Eso es la iglesia, es amarnos los unos a los otros, es parte de la disciplina que Dios nos da. Ya se te van todos y empiezas a maldecir, a proferir palabras, eso no quiere el Señor. No desea eso el Señor. El Señor dice, si se va uno, mira, si se va uno, el Señor te añadirá 10 más, 10,000 más, porque el Señor es el Dios que multiplica.
Así que nosotros podemos ver lo interesante de la palabra de Dios. La iglesia local es diferente a la iglesia universal y es diferente la iglesia local. Ahora muchos quieren ser iglesia universal. No, yo no me congrego porque yo vivo en tal país y yo no me congrego porque yo dejé allá mi casa de oración y así. No, 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 no. El Señor también ha hecho iglesias locales, grupos, miembros, personas que se reúnen. Es forma lógica y práctica de hacer la voluntad de Dios. Es un compromiso el servicio de la obra. Es un compromiso. Y ahora, hoy en día, nadie se quiere comprometer con la viña del Señor. Nadie se quiere comprometer con la obra del Señor. Pero si te dan un trabajo secular, hoy hasta 3 trabajos los coges, que eso no es malo, pero dale un tiempo también para Dios. Para servir en la obra es servir fielmente. El propósito de congregarnos o reunirnos es para trabajar en la viña de nuestro Dios y ser formados como buenos soldados de Cristo. Dios quiere buenos soldados de Cristo, buenos embajadores, buenos atalayas. Así que no te enojes si no te dan un título, no te enojes si no te dan un cargo. Levántate y trabaja para el Señor. Ama, perdona, ese es un principio que debemos seguir nosotros como iglesia, como cuerpos, como miembros de nuestro Señor Jesucristo. Y me impresionaron estas palabras tan preciosas que dijo Ben Carson, Benjamin Solomon Carson, un estadounidense que a la edad de 8 años sufrió en su madre en el matrimonio una ruptura, una separación. Pero este niño atravesó muchas cosas y ya siendo un hombre mayor, dijo estas palabras que nosotros tenemos que rescatar lo bueno. Cuando te pregunten de tu formación académica, expresa Ben Carson, responde con valentía que tu escuela es la iglesia, que el cielo es tu universidad, que Dios es tu director, que Jesucristo es tu consejero, que el Espíritu Santo es tu maestro, que los ángeles son tus compañeros de clase, que la Biblia es tu libro de texto, que las tentaciones son tus exámenes, que vencer a Satanás es tu pasatiempo. El ganar almas es nuestro deber, es nuestro trabajo. El recibir nuestro título es la vida eterna. Y el alabar y adorar a nuestro Dios es nuestro lema. Así que si eres un hijo de Dios y una hija de Dios, hoy el Señor te dice a través de este mensaje, Dios te bendiga. No te avergüences de tus hermanos, no hables mal de tus hermanos, no les des el título. Que Dios me perdone, hay personas que dicen, ese está endemoniado, no des esos títulos, porque cuando hablamos así, estamos hablando mal de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seamos testimonios, perdonémonos, amémonos, soportémonos, acordémonos que nosotros somos tomados de la tierra, del polvo, y muchas veces somos abonados. Pero ese abono hace que la semilla germine y que crezca una planta. Nosotros dejemos que Dios trabaje con nosotros. Va a doler un poquito, pero déjame decir que nos va a llevar a una madurez. Que Dios te bendiga. Yo te animo a que sigas adelante. Congrégate, reúne, ama a tu pastor, ama a tu pastora, ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu vecino, ama a tu esposo, en el nombre de Jesús, porque Él es la fuente divina de amor. Hasta pronto. Bendiciones.